El maestro llegó a Nazaret, entró en la sinagoga y le dijo a la comunidad: les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio. Hubo hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el de Siria. Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versos 24 al 30. Creer en Dios implica renunciar a los prejuicios. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 21 de marzo, año 2022. Nos corresponde pensar en ese tema: nadie es profeta en su tierra. ¿Y cómo entender el tema desde la óptica de Dios? ¿Cómo poder organizar una idea para entender por qué la persona que cree en Dios, que acepta a Dios, que le cree a Dios, debe renunciar a los prejuicios? Y los prejuicios son todos aquellos pensamientos que se han ido formando a lo largo de la historia, han ido creando estructuras propiamente sociales, de estratos sociales, de culturas, de maneras de ser de las personas. Ser profeta en su tierra es un aforismo bastante antiguo para querer indicarle a una persona que no debe hablar donde ella misma es, porque pierde la fuerza, pierde la calidad. Cuando hay prejuicios como entrar a decir: el hijo de una familia pobre, ¿será que tiene algo para ofrecerle a los demás en materia de religión? ¿Será que esta persona es importante en la vida de la iglesia? ¿Será que tiene razón o no tiene razón de ser? De eso se trata pensar hoy en materia de religión. ¿Hasta dónde la religión que vivimos tiene esos elementos negativos de tener prejuicios hacia las demás personas por su apellido, por su raza, por su cultura, por su nivel social, por su preparación cultural misma de la persona? Cuando el Hijo de Dios está hablando es de un evangelio para todos, y está hablando de salvarlos a todos, de curar a todo el que crea en él, sin hacer alarde exactamente de nada, ni de categorías, ni de asuntos de estrato social. No hace alarde de eso exacta y estrictamente. Y aparece allí el ejemplo del maestro, hablando de dos situaciones que las personas deberían entender. Y la primera situación es el tiempo del profeta Elías, que hubo un hambre terrible en el país y fue enviado a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. O en el campo del profeta Eliseo, que había muchos leprosos y no fue curado sino alguien que se llamaba Naamán el sirio. Esto ofende a las personas, como probarles exactamente que la religión no se puede vivir de una manera doble, en hablar de un Dios, hablar de humildad, hablar de sencillez, hablar de entrega, y sin embargo se está categorizando a las personas, o se les impide hablar a las personas, o se elige un grupo pequeño de personas. Ese texto del capítulo 4 del Evangelio según San Lucas va a dar a entender exactamente eso. Cuando los judíos escucharon que les estaban diciendo como la verdad en la cara, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, se levantaron, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta donde una barranca del monte, porque intentaban despeñarlo, pero él se abrió paso y se fue del público. ¿Cómo entender entonces una religión planteada por Jesús de Nazaret desde la sencillez, la humildad,
la pobreza, que desenmascaran propiamente la hipocresía, la incredulidad y la insensatez de muchas personas que no aceptan al Nazareno como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el que tenía que venir a salvar. Perfecta es una presentación que uno encuentra en la Santa Biblia, en la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2. San Pablo hace una presentación perfecta del Maestro. Se supone que el discípulo se identifica con el Maestro, o el discípulo se deja guiar del Maestro. El discípulo aspira a ser como su Maestro. Ahí hay una buena definición del Maestro. Y dice el apóstol San Pablo, no haciendo alarde de su categoría de Dios, se vació de sí mismo y asumió la condición de esclavo, no haciendo alarde sin necesidad de estar contándole a los demás, soy el jefe, soy el director, soy el que mando. Les recuerdo, porque de eso sufrimos mucho las personas, de estar presentándonos delante de los demás. Jesucristo no tenía ese sufrimiento de estar presentándose, soy el Mesías, soy el Hijo de Dios, soy el Hijo de José y de María, soy el que tenía que venir al mundo. No, nunca utilizó ese medio para evangelizar, ni para sanar, ni para salvar la humanidad. No hizo alarde de su categoría de Dios, sino que tomó la condición de esclavo. Y ahí quedó. Cuando una persona no acepta ni cree en Dios, es muy difícil que reciba las bondades del Creador. Entonces la historia se seguirá repitiendo. Donde no hay fe, no hay milagros. Donde no hay sanación, entonces no hay perdón. No hay fe, entonces no hay milagro, no hay sanación, la persona sigue así. En el hermenéutica bíblico enseña que el rechazo que le dieron a Jesús de Nazaret es el mismo que le dieron a los profetas en la antigua alianza según la Santa Biblia. Elías y Eliseo no pudieron hacer muchos milagros en Israel, solo en Sarepta de Sidón y en Siria, donde encontraron personas con corazones abiertos para acoger la palabra de Dios. Sería bueno darse un vueltazo, leer ese texto de el primer libro de los Reyes, en el capítulo 17 o en el capítulo 5, cualquiera de esos dos capítulos, Primera de Reyes 17 o Segunda de Reyes capítulo 5, para estudiar la vida de esos dos personajes, Elías y Eliseos, que no pudieron hacer mucho más de lo que ellos estaban capacitados porque las personas no les creían por los prejuicios. Una religión que se vive con prejuicios. El Papa Emérito Benedicto XVI, en un Angelus Regina Coeli, el Santo Padre advertía que el verdadero profeta, la persona que es discípulo, que anuncia o a Dios, que anuncia su palabra y que hace tantas cosas tan buenas en nombre de Dios, decía el Papa Emérito, obedece a Dios y a la verdad. Es verdad que Jesús es el profeta del amor, pero también el amor tiene que ver con la verdad, y es más, amor y verdad son dos nombres de la misma realidad, son dos nombres de Dios, decía el Papa Emérito. Qué bueno que podamos entender la Santa Biblia, y hoy tenemos algo que decir. No deberíamos vivir una religión con prejuicios, con presentaciones, con creer que tenemos que mostrarle muchas cosas a los demás para que nos crean o nos obedezcan. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yater Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,